Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy viernes 7 de febrero, siendo las 00 horas en el horario GMT más 2, hora de nuestra plataforma comercial MetaTrader. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a ir a la plataforma MetaTrader. Vamos a hacer una revisión antes de los fundamentos, los principales que han estado moviendo al mercado. Un segundo, señores, un segundo. Vamos con los instrumentos, vamos con el euro dólar. El día 29 de enero tuvimos un nuevo recorte en la compra de activos por parte de la Fed. Finalmente, esto implica que tengamos menos dólares circulando en el mercado y el dólar americano se fortalece. Esto ya lo habíamos comentado el día anterior, el día 28. Vamos aquí, el día 29 de enero. Vean aquí cómo cae el instrumento euro dólar. Recortan la compra de activos. Estábamos en 75 mil billones, bueno, 75 mil millones de dólares como compra de activos. Recortan, disminuyen de 75 mil millones de dólares a 65 mil millones de dólares. Si recordamos, el día 18 de diciembre fue el primer recorte. Anteriormente teníamos 85 mil millones de dólares, ya habíamos anticipado esta noticia. Vamos al día 18 de diciembre, ven aquí cómo el euro dólar termina cayendo desde estos niveles. Empezó el primer recorte y posteriormente fue el 29 de enero. Las dos líneas blancas verticales. Lo que pueden ver ahí, que los fundamentos, efectivamente, quienes los seguimos, mueven el mercado, pero también debemos sumar el análisis técnico, buscar los instrumentos, en este caso analizando el instrumento euro dólar, que esté un poco sobrecomprado el instrumento, para por análisis técnico buscar sobrecompras, para, tomando en cuenta el análisis fundamental, para este caso, pensar en generar ventas en este instrumento. Esto con lo que ha acontecido. La Fed todavía estima seguir disminuyendo con esta compra mensual de bonos, de activos, y finalmente esto puede seguir fortaleciendo al dólar americano. Estos han sido los principales fundamentos que ha estado moviendo el mercado en estas últimas semanas. Bueno, el día 29 de enero, este nuevo recorte de 10 mil millones de dólares, la compra de activos por parte de la Fed, que finalmente terminó fortaleciendo el instrumento. Nosotros estábamos seguros casi de la venta en este instrumento. Ya estaba sobrecomprado el instrumento, euro dólar, estaba en niveles de resistencia, todos estos niveles, estaba en niveles de resistencia, sale la noticia, recorte y finalmente se viene varios pips a la baja. Vamos a revisar otros fundamentos que han ocurrido en esta semana. El día martes tuvimos los tipos de interés para el dólar australiano en Australia. La tendencia era a bajarlos, a continuar bajándolos. Estábamos en el 2.5%, se estimaba un 2.5%, pero la tendencia que estaba manteniendo, lo que se comentaba en Australia, era de seguir bajándolos. El sentimiento era bajista, esperaba que bajen los tipos de interés. Finalmente se mantuvieron en 2.5% y el simple hecho de no bajar y seguir bajando los tipos, tal cual como se esperaba, el simple hecho de mantenerlos finalmente fortalece al dólar australiano. Recordemos que al bajar los tipos lo que va a generarse es más préstamos, más dólares australianos circulando y por ende tiende a depreciarse. Con solo hecho de mantenerlos, finalmente el dólar australiano se aprecia varios pips. Esto el día martes. El día jueves, el euro, pues también se esperaba el día de hoy, hoy jueves, para quienes estamos en América Latina, viernes 7, en el horario GMT más 2, 00 horas, y siendo las 4 de la tarde del día jueves en México. El día de hoy, en las primeras horas de Europa, se estimaba seguir manteniendo los tipos de interés
en 0.25 a 0.25%. En Europa ya se comentaba, se estimaba que pudieran bajar del nivel del 0.25%. Incluso esto ya lo habíamos comentado semanas anteriores. El presidente de la Fed había hecho algunos comentarios que estarían dispuestos incluso a seguir bajando los tipos de interés. Y finalmente, esto lo que estaría ocasionando es que existan más euros en circulación, finalmente reflejándose como un debilitamiento del euro. No lo hicieron, no bajaron los tipos, a pesar que el sentimiento era de seguir bajándolos. Existe una tendencia bajista a seguir bajando los tipos de interés, se mantuvieron, y por el simple hecho, muy similar al dólar australiano, incluso ustedes pueden ver el historial de los tipos tanto en el dólar australiano como en el euro, que es una tendencia bajista. Con el simple hecho de mantenerlos, finalmente termina fortaleciendo al euro. También tuvimos los tipos para la libra de 0.5%. No tiene una tendencia bajista, esta tendencia a disminuir los tipos, a diferencia del euro como el dólar australiano. Estamos viendo el euro dólar, vamos a ir a la libra dólar. El día de hoy también salieron los fundamentos. No tiene una tendencia bajista los tipos, al menos en los últimos meses, en los últimos 12 meses, si no me equivoco. Tiene una tendencia más lateral. Los han estado manteniendo en el Reino Unido en el 0.5%. Finalmente los mantienen en este nivel de 0.5% y el mercado casi no se ve afectado. Ligeramente se incrementa un poquito, la libra se fortalece un poquito, pero no como lo hizo el euro. Justamente es por lo que estoy explicando hace unos segundos. Vayamos con las tendencias. Existía una tendencia lateral, finalmente por eso este fundamento no afecta tanto al mercado, los tipos para la libra, y sí afecta para el euro y para el dólar australiano, donde mantienen los tipos. Hemos visto cómo tanto el dólar australiano se fortalece con el simple hecho de mantener los tipos en 2.5%, y el euro el día de hoy también se fortalece. Pero esto es bueno, este fortalecimiento del euro va a ser bueno. Vamos a analizar algunos principales fundamentos, cómo está el panorama el día de hoy en este momento. Recuerden que el webinario del día de hoy es pensando en los fundamentos que vamos a tener el día de hoy, que son las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, uno de los fundamentos que mueve mucho más que cualquier otro fundamento el mercado. Vamos a revisar las principales 4 economías que tenemos. Nosotros nos hemos centrado en 4 principales instrumentos que cubren más del 80% del mercado. Los Estados Unidos, quienes rigen sus políticas, es el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed en Europa, el Banco Central de Europa, en Japón, y finalmente el Reino Unido. Estos datos que tenemos están actualizados, los tipos al día de hoy, los tipos de interés, encaje bancario, compras de activos, para algunas naciones no tenemos todavía los datos, niveles de importaciones, exportaciones, balanza comercial, el IPC, el nivel de inflación, el Producto Bruto Interno, nuevos empleos, nivel de desempleo y las bases monetarias, que es la cantidad de dinero. Los bancos centrales tienen una fórmula, las bases monetarias M1, M2, M3, M4. M4 es la más completa, pero no todos los bancos brindan esta información al detalle. Finalmente, en los Estados Unidos tenemos información de la masa monetaria 2 al nivel 2, de la masa monetaria en Europa al nivel 3, en Japón y en el Reino. Esto hace referencia a la cantidad de dinero. Recuerden que nosotros siempre hemos hablado de oferta y demanda, y finalmente la cantidad de dinero que existe en circulación. Incluso ustedes pueden tomar estos cálculos, están en internet también, y van a empezar a encontrar relaciones entre las divisas. Donde exista mayor cantidad de dinero, finalmente la divisa va a valer menos, y donde exista menor cantidad de dinero en circulación, la divisa va a valer más. Vamos a rescatar solo algunos datos relevantes. Vamos con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un nivel de desempleo que cayó en las últimas semanas de 7% en el mes anterior, del 7% al 6.7%, perdón, en el mes anterior, el pasado viernes del mes anterior, del 7% al 6.7%, y la cantidad de nuevos empleos que nos sorprendió a todos fue disminuir de 241,000 nuevos puestos de empleo a 74,000 nuevos puestos de empleo creados durante diciembre en los Estados Unidos. 74,000 nuevos puestos de empleo. El nivel de inflación está en el 1.5%, moderadamente muy cerca al 2%. Vamos con la compra de activos, que es lo que estuvo moviendo un poquito el mercado, de 75,000 millones, de 75,000 millones, o 75 billones
de dólares disminuyó a 65 billones de dólares, o lo que es similar a 65.000 millones de dólares. Esto es lo que tenemos para Estados Unidos. En breve vamos a ver una imagen que nos va a resumir todo esto que estamos comentando. En Europa, ¿qué tenemos en Europa? Estados Unidos ya está saliendo de su política, digámoslo, va a estar aquí resumido, de su política expansiva. Vean este cuadro que tenemos para regresar al anterior. Estados Unidos ya está saliendo de su política expansiva, ha disminuido su nivel de desempleo por debajo del 7%. Ya habíamos escuchado comentarios más antes por parte de la Fed que de llegar al nivel de desempleo al 7% inferior estarían disminuyendo la compra de activos, quitando dinero del mercado. Quitar dinero del mercado significa que el dólar americano estaría fortaleciéndose, ¿correcto? Bien, ¿qué tenemos en Europa? ¿Qué tenemos en Europa? En Europa todavía tenemos un nivel de desempleo del 12%, ha disminuido del 12.10% al 12% ligeramente. Tenemos un IPC, el nivel de inflación bajo, 0.7%, y finalmente tipos de interés en 0.25%. A ver si por aquí tengo un error. A ver, un segundo, 0.25%, si está actualizado. Correcto. Correcto, ok. A ver, un segundo, señores. Vamos a ver aquí las tablas. Un segundo. Vamos analizando los principales fundamentos. Ok, perfecto. Está todo correcto. 0.25% en los Estados Unidos y 0.25% en Europa. El Banco Central Europeo está dispuesto a seguir disminuyendo. Recuerden que todavía tenemos una tasa de desempleo, todavía no sale de esta recesión, todavía Europa, todavía necesita mantener una política expansiva, necesita seguir disminuyendo los tipos de interés y esto implica que todavía pueden existir mucho más euros en el mercado. Necesita disminuir ese nivel de desempleo que está en el 12% en estos momentos y tiene cómo hacerlo. Pudiera seguir inyectando más dinero al mercado. Finalmente, el nivel de inflación está bajo, está en 0.7%. Vamos con el Reino Unido. El Reino Unido se asemejan mucho los datos a los Estados Unidos. El Reino Unido tiene tipos de interés que están en 0.5%. Su compra de activos mensual ha mantenido hace más de 12 meses en 375 billones de libras esterlinas, que serían lo mismo 375.000 millones de libras esterlinas. Las ha mantenido esta compra de activos. El nivel de inflación está en el 2%, que es el normal, digámoslo así. Y finalmente tiene un nivel de desempleo cerca del 7%. Disminuyó en los últimos meses del 7.4 al 7.10%. Se asemeja mucho a los Estados Unidos. Y finalmente tenemos Japón. Japón, tipos de interés muy bajos, 0.1%. La inflación en Japón, ya habíamos comentado, en abril del 2013, el Banco Central de Japón estimaba llevar los niveles de inflación al 2%. Inyectar más dinero en la economía, lo pueden hacer a través de diferentes mecanismos. Uno de estos mecanismos es aumentando el encaje bancario, que los bancos puedan prestar más dinero del que deben, entre otros mecanismos. Bueno, los tipos de interés que ya los han estado bajando bastante, ya los mantienen bajo. Pero Japón tiene expectativas, tiene en la mira llevar el nivel de inflación al 2%, por lo que el yen japonés todavía pudiera seguir debilitando. O sea, a pesar que en el último mes, por el mercado como se está moviendo, ya saben que el mercado bursátil pues ha estado con una tendencia bajista, todo esto se ve reflejado, bueno, todo esto es consecuencia de esta disminución de compra de activos en los Estados Unidos y finalmente también se ha llevado al Nikkei japonés a la baja y el Nikkei japonés repercute en el yen japonés y el yen japonés se ha visto fortalecido. El nivel de desempleo en Japón está bajo, el nivel de desempleo en Japón está bastante bajo, del 3.7%, ha continuado con su caída. Vamos a ver de todo esto que les he comentado, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos. Las cuatro principales economías que han estado manteniendo una política expansiva, vemos ahí claramente que Estados Unidos ya está saliendo de esta política expansiva. Estados Unidos ya está disminuyendo
con su compra de activos, con su compra mensual de activos. Y finalmente el siguiente paso después de terminar con esta compra de activos durante este año 2014, recuerden que este análisis en sí es a largo plazo, mediano y largo plazo. Estamos haciendo un análisis de todo lo que pudiera ocurrir en este 2014. Basado en este análisis vamos a buscar entradas un poquito más rápidas, pero tomando en cuenta el análisis fundamental y el análisis técnico. Vemos ahí que la Fed ya está saliendo de su política expansiva. Está disminuyendo su programa de compra de activos mensual y finalmente el siguiente paso que todavía posteriormente va a ser a finales posiblemente del 2014, ir aumentando ligeramente los tipos de interés. Al contrario de Europa, que todavía, vean ahí, lo vamos a graficar, vean aquí, la Fed ya está saliendo de su política expansiva y pareciera que a Europa todavía le falta todo un camino por recorrer, ¿correcto? Vamos con el Reino Unido. El Reino Unido está muy cerca de la Fed, pero está un paso más atrás, está más adelante que, que Europa, pero todavía le sigue a los Estados Unidos. En el Reino Unido está saliendo de su política expansiva, pero está más adelantado, digámoslo así, está mucho más adelante, va llevando la delantera los Estados Unidos. Y finalmente viene Japón, que todavía le falta un poquito por recorrer. Vamos a seguir resumiendo estos 4 cuadros que tenemos. Vamos a ordenarlos. ¿Quién va llevando la delantera? O bueno, ¿quién es el que todavía le falta todo un camino por recorrer? El euro. ¿Quién rige sus políticas? El Banco Central de Europa. Le sigue el yen japonés. Un poquito mejor. Ya está saliendo de su política expansiva. Por el banco, quien las establece, el Banco Central de Japón. La libra, el Banco Central de Inglaterra, y finalmente el dólar americano, quien rige sus políticas, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed. Vamos a tener un debilitamiento para el lado izquierdo, mayor debilitamiento para el euro, luego el yen, luego la libra, y finalmente el más fortalecido, el dólar americano. Siento yo, de acuerdo a mi análisis, que va a ser la tabla que debemos seguir este año 2014. La Fed tiene pensado seguir disminuyendo su compra de activos. En breve vamos a ir a la plataforma, no se preocupen. Y en Europa, el Banco Central de Europa está dispuesto a seguir bajando aún más los tipos de interés, a seguir colocando dinero en la economía. Vamos a resumirlo. La Fed va llevando la delantera, le sigue Inglaterra, le sigue Japón y finalmente va atrás al último Europa. Esto solo analizando estas principales 4 economías. ¿Qué instrumento debemos comerciar o pensar en comerciar durante este año 2014 guiándonos de este pequeño cuadro? Vamos con euro dólar, uno de los instrumentos donde vamos a tener al dólar mucho más fortalecido y al euro mucho más débil. Pensar en vender el instrumento euro dólar considero que va a ser una muy buena alternativa este año 2014. Creo que coincido con muchos de los que están aquí en la sala, con los que he estado platicando en estos últimos días. Euro dólar, pensar en venderlo durante este año 2014. Vamos con otra divisa. Euro libra, vean ahí, la libra va a estar más fortalecida, van a existir menos libras en el mercado y van a existir mucho más euros. Comprar dólar yen, el dólar va a estar mucho más fortalecido que el yen japonés. Ahí lo estoy ordenando por cuadros también, vean ahí cómo están separados. Finalmente los de la parte superior son los más fuertes. El euro yen, podemos pensar en venderlo. El yen se espera que esté más fortalecido que el euro. La libra dólar, pensar en venderlo. La libra se espera que esté más fortalecido. El dólar se espera que esté más fortalecido que la libra. Y finalmente la libra yen, pensar en comprar. Pero vamos a ir descartando algunos instrumentos. Todos conocen, todos saben, los que tradeamos, los que monitoreamos el mercado de esta forma. Dólar yen, euro yen y libra yen casi siempre van de la mano. Casi siempre estos 3 instrumentos van a ir de la mano. Dólar yen, euro yen y libra yen. Tenemos una
tendencia a querer comprar el dólar yen, una tendencia a pensar en comprar el instrumento libra yen y una tendencia a pensar en vender el instrumento euro yen. Estos dos pudiera jalar al instrumento euro yen al alza. Entonces vamos a descartar estos tres instrumentos, al menos no dentro de los que tengamos mayor probabilidad para obtener beneficios. Pero aún así, esta pudiera seguir la tendencia o podemos buscar sobrecompras o sobreventas. Por ejemplo, si pensamos comprar el instrumento dólar yen, pues buscar que el instrumento esté sobrevendido para pensar en comprarlo. Vamos con los otros instrumentos. Euro libra muy poco lo opero, muy poco comercio, pero en breve vamos a analizar. Este análisis nos motiva a pensar en vender el instrumento euro libra. Finalmente lo que vamos a buscar es que el instrumento esté sobrecomprado para poder pensar en vender euro libra. Finalmente los otros instrumentos tenemos euro dólar, euro yen, libra dólar. Cuatro de los instrumentos que también van de la mano: euro dólar, euro yen, libra dólar y libra yen, ¿correcto? Euro dólar, euro yen, libra dólar y libra yen. De estos cuatro instrumentos, tres nos están indicando a pensar en vender y uno a comprar. Finalmente nos quedamos con el euro dólar a pensar en vender y el instrumento libra dólar a pensar en vender. La libra dólar ha estado manteniendo una tendencia alcista, ya ha caído bastantes pips, no está sobrecomprado, está en términos medios. En el largo plazo está sobrecomprado, en el corto plazo está algo sobrevendido. Finalmente de estos seis instrumentos, apostaría un poquito más a centrarnos en el instrumento euro dólar, a como está en este momento el instrumento. Hay quienes comercian otros instrumentos, hay quienes comercian el euro. Habría que analizar el euro contra el dólar australiano, el euro contra muchos otros instrumentos, pares cruzados, pero finalmente lo que debemos buscar, solo tomando en cuenta este análisis, pensar en deshacernos de los euros, porque estamos esperando que el euro pues se debilite, que existan más euros en circulación, y finalmente pensar en comprar dólares americanos. Vamos a ir a la plataforma para ir analizando par por par y así también el sentimiento del mercado. Vamos con el instrumento euro dólar. Vamos con el instrumento euro dólar. ¿Qué nos dice aquí el análisis? Pensar en vender el instrumento euro dólar. Euro dólar, vamos a analizar el precio. Tenemos aquí niveles esto van a ser los valles, perdón, las crestas, y aquí vamos a tener los valles, ¿correcto? Ok. Vean aquí cómo tenemos precios por debajo de los niveles anteriores. Vean aquí cómo tenemos precios por debajo de los niveles anteriores. 3 está por debajo de 2, 3 por debajo de 2, ¿correcto? 3 por debajo de 2, B por debajo de A. B por debajo de A y 3 por debajo de 2. ¿Qué nos dice a simple vista este gráfico? Que deberíamos orientarnos un poquito a pensar en vender el instrumento euro dólar el día de mañana, así como está en este momento el instrumento. Posiblemente hasta mañana, hasta las próximas horas de mañana, se pueda acercar un poquito más a estos niveles, que sería lo más ideal, a estos niveles, que pueda estar por aquí el día de mañana, y finalmente en estos niveles pudiéramos apostar por vender el instrumento euro dólar. En breve vamos a analizar el sentimiento, no se preocupe, pero así analizando los precios, donde 3 está por debajo de 2 y B está por debajo de A, mantenemos todavía una tendencia bajista y pudiéramos apostar a vender a como esté mañana. Si estimamos que esté por estos niveles de resistencia, pudiéramos apostar a vender el instrumento euro dólar. Nos están ayudando también los fundamentos. Esperamos que existan más euros en el mercado, esperamos que el Banco Central de Europa siga disminuyendo los tipos de interés, que existan más euros en circulación, que se debiliten los euros y finalmente que la Fed pues siga disminuyendo su compra de bonos. ¿Qué tenemos el día de mañana? El día de mañana tenemos el nivel de desempleo que está en el 6.7%, que se espera que siga en el 6.7%, que yo considero que posiblemente puede aumentar al 6.8%, pudiera aumentar un poco o mantenerse en el 6.7%. Y en cuanto a los puestos de empleo creados, están estimando que esté por encima de los 100.000, 120.000, 140.000 puestos de empleo según las encuestas. ¿Qué tan bueno puede ser un mayor nivel de
empleo. ¿Qué tan bueno puede ser más nuevos puestos de empleo creados en los Estados Unidos durante este mes de enero? Recuerden que hemos tenido algo de frío por los Estados Unidos, posiblemente el número de niveles de empleo creados no sea tan alto como lo que estiman los calendarios económicos, me parece que es de 180,000, posiblemente estén en los niveles de 140,000, 150,000. Yo voy a esperarme a los fundamentos, no quiero comerciar ante los fundamentos, pero debemos analizar los fundamentos después de ocurridos, finalmente tomando en cuenta pues como hemos hecho todo este análisis global del mercado en el largo plazo, apostar por vender el instrumento euro-dólar. Si el día de mañana tuviéramos un nivel de empleo aproximado entre 140,000, 150,000 y un nivel de desempleo aún inferior al 7%, incluso si sube al 6.8%, pero está por debajo del 7%, posiblemente tengamos algunos impulsos, posiblemente una reacción de mercado es que podamos tener algunos impulsos alcistas, pero en el largo plazo, que el instrumento euro dólar pueda terminar cayendo, porque si seguimos teniendo más nuevos puestos de empleo en los Estados Unidos, es casi seguro que en la próxima reunión la Fed va a seguir disminuyendo su compra de activos. Y el seguir disminuyendo su compra de activos significa que sigan quitando dólares de mercado y finalmente que el dólar americano se siga apreciando. Lo que yo recomendaría el día de mañana es que hagamos una operación pequeña, pero pensando en ganar 200, 300, 400 pips. Es una opción, y también colocando como stop loss esa misma cantidad. Que en suma no estén arriesgando más del 1%, el 2% como máximo, el 3%, dependiendo cómo estén los resultados el día de mañana. El día de mañana posiblemente tenga una orden por debajo, una sell stop, para aprovechar cualquier caída rápida. En caso, después de los fundamentos, que tengamos más nuevos puestos de empleo, si llegara a subir el instrumento euro-dólar unos 50 pips, 60 pips al alza, posiblemente piense en vender y no en comprar el instrumento euro-dólar. ¿Por qué no pienso en comprar este instrumento? Porque los fundamentos no me están ayudando a pensar en comprar así como está el panorama según lo que hemos analizado el día de hoy. Vamos a ver cómo está el sentimiento. Deme unos segundos, vamos a ver cómo está el sentimiento para el instrumento euro-dólar. Un segundo, señores, un segundo. Un segundo, señores. Vamos con el sentimiento, nos va a cargar en breve. Vamos a MyFXBook, vamos al instrumento euro-dólar. Vamos a ver qué están haciendo los traders. Y nos va a cargar, ya estamos en MyFXBook. No se preocupen, yo sé que a veces hablo un poquito rápido, pero el webinar está siendo grabado. En los próximos 30 minutos va a estar publicado en YouTube, en Facebook. Nos está cargando el instrumento euro-dólar en MyFXBook. Un segundo, señores. Recuerden que los fundamentos anteriores no nos fue muy bien. Algunos tuvimos algunas sorpresas en el mercado. Algunas pequeñas caídas. Vamos a ver cómo nos va el día de mañana. Vamos a ver un segundo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que la masa apueste por comprar. Bueno, hemos tenido el día de hoy algunos fundamentos. Dejan de comprar el instrumento euro-dólar. Apuestan un poquito por pensar en vender el euro-dólar. Recuerden que estamos esperando que bajen los tipos de interés, que el euro se deprecie. Empiezan a vender. Finalmente se lleva el instrumento euro-dólar al alza unos cuantos pips.
unos 80 pips euro dólar al alza. Necesitamos que la masa empiece a comprar. Pudieran seguir comprando sin ningún inconveniente. Ha caído un poco el precio. Ha caído un poco el precio. Si analizamos crestas y valles, estas crestas están por encima de los niveles anteriores, tomando en cuenta solo las compras. Pudieran seguir apostando por comprar sin ningún inconveniente. Eso es lo que buscamos, que sigan apostando por comprar el instrumento euro dólar. Que dejen de vender. Las crestas en la parte vendedora no superan a las anteriores. Vean ahí, a diferencia de la parte compradora, nos gustaría ver una tendencia a seguir comprando el instrumento euro dólar y nosotros estaremos apostando por vender este instrumento. No nos está ayudando mucho el sentimiento, sino una lectura rápida de lo que tenemos. Vamos con más instrumentos. Vamos a ver si tenemos más instrumentos. Vamos con la libra dólar. ¿Qué tenemos para la libra dólar? Libra dólar, igualmente pensar en vender la libra dólar. De los pares, para comerciar me gusta mucho más el euro dólar. Para quienes comercian otros instrumentos, tenemos ahí una línea también de resistencia, ligeramente que he marcado ahí, una línea de resistencia roja, está cerca de esos niveles. Vamos a ver a gráficos de 4 horas que tenemos, vamos a ver estas líneas anteriores, tener un panorama más amplio del mercado. Hemos tenido una tendencia alcista, lo que les estaba comentando hace unos minutos. Vean ahí la tendencia alcista en el instrumento libra dólar en gráficos diarios. Pudiera seguir con esta tendencia alcista. Vamos en gráficos de 4 horas, estamos ahí en niveles de soporte, se ha hecho todavía crestas por encima de los niveles anteriores. Lo voy a marcar en breve. Crestas por encima de los niveles anteriores, vean ahí. La cresta 1, la cresta 2, la cresta 3. Mantiene todavía una tendencia alcista. Los valles, valle A, valle B. Pudiera estar por aquí el valle C. Vean aquí. Pudiera tener una caída del instrumento todavía libra dólar, algunos cuantos pips a la baja. Pero no recomendaría todavía pensar en vender el instrumento libra dólar. No recomendaría todavía pensar en venderlo. Vamos a esperar que nos ayude un poquito el análisis técnico. Según los fundamentos, pudiéramos apostar por vender este instrumento, pero necesito que existan valles por debajo de los niveles anteriores, que exista un impulso, una corrección alcista para pensar en vender este instrumento libra dólar. Vamos a ver, nuevamente, haciendo un resumen, señores. Vamos a guiarnos de los fundamentos de este cuadro, pensar en vender euro dólar. Y en este momento estamos analizando la libra dólar, pensar en venderlo. Pero buscamos que el instrumento aquí, en el corto plazo, el instrumento ya ha estado cayendo. Vean aquí, ya está algo sobrevendido. Vamos a buscar o bien que nos haga, ahí nos cargó, a ver un segundo. Un segundo, vamos. Estuvo desactualizado. Parece que ya nos hizo, ya tenemos una nueva cresta, estaba desactualizado, ok. A ver un segundo. Vamos a marcar algunas líneas. La tendencia va alcista, va disminuyendo la tendencia alcista. Ahí en el corto plazo, si usted estamos en gráficos de 4 horas y vamos a gráficos de 1 hora, tenemos valles por debajo de los niveles anteriores. Vean este valle, esto es lo que buscamos. Vean este valle, 3 por debajo de 2, pero este no es el mejor momento para pensar en vender. Vamos a buscar algunas correcciones, posiblemente estos niveles. Aquí vamos a encontrar casi unos niveles de resistencias horizontales, y aquí, en estos niveles, pudiéramos pensar en vender el instrumento libra dólar. Entonces, podemos pensar en vender euro dólar y podemos pensar en vender el instrumento libra dólar, pero vamos a buscar todavía en la libra dólar algún cambio de esta tendencia bajista que ha tenido alcista, que puede hacer algunas correcciones de esta tendencia bajista en un 70%, 60% aproximadamente, para poder pensar en vender. Ya tenemos un valle, no se había actualizado, ya se actualizó la plataforma, ya tenemos un valle 3 por debajo del valle 2. Ahora lo que vamos a buscar es las correcciones para poder pensar en vender el instrumento libra dólar. Recuerden que la libra dólar, las políticas tanto del Banco Central de Inglaterra como de la Fed están casi similares. No es mucho el camino que le lleva la Fed al Banco Central de Inglaterra.
Vean aquí, pues la política expansiva en la Fed ya están casi terminando y en Inglaterra tienen casi las mismas políticas. No es uno de los instrumentos que yo mucho recomendaría ahorita operar, o comparado entre el euro dólar y la libra dólar, apostaría mucho más a pensar en vender el instrumento euro dólar. Aún así, para quienes pensaran en comerciar este instrumento, libra dólar, yo apostaría por las ventas después de algunas correcciones. Vamos a ver cómo está el sentimiento, Vamos con la libra dólar. Un segundo. Nuevamente reitero, el día de mañana no voy a operar antes de los fundamentos. El mes anterior, pues, operé antes de los fundamentos y finalmente nos dio toda una sorpresa en mercado. Voy a operar después de los fundamentos. Uno de los principales instrumentos, euro dólar, pudiera irse al alza unos cuantos pips el euro dólar, incluso 40, 50 pips, pero me voy a orientar a pensar en vender el instrumento euro dólar. Vamos con la libra dólar. ¿Qué tenemos aquí para la libra dólar? Fuerte volumen comprador, fuerte volumen comprador, fuerte volumen comprador. Ahí tenemos un volumen vendedor. Bien, aquí algo interesante voy a mostrarles. Un segundo. A ver, un segundo, señores. Sobrecarga un poco el gráfico. Bien. A ver. Bien. Voy a marcarlo aquí. Cuando aquí, en esta área, el instrumento se va al alza, continúa varios pips al alza, la masa está apostando por vender. No se manifiesta la compra, ¿correcto? No se manifiesta la compra. Y ven aquí cómo bruscamente dejan de seguir vendiendo. Bueno, han estado obteniendo pérdidas. Dejan de seguir vendiendo y ligeramente tenemos un cambio en la compra. ¿Correcto? Cuando se presenta esto, ya dejaron de vender. Incluso, vean el precio en la parte vendedora, disminuye casi a los niveles anteriores. Disminuye. Existe una corrección, hay un pico acá comprador y luego empiezan con las compras, ligerito, despacito y llegan hasta estos niveles. Y aquí compraron. Han dejado de comprar. Si se subieran a las ventas, si apostaran por vender, si quisieran tomar beneficio de esta tendencia bajista y empezaran a querer vender, va a llevar el instrumento libra dólar al alza. Y ahí pudiéramos entrar nosotros en venta. Entonces, como está así el mercado, pudieran existir el día de mañana algunas tendencias, algunos pips al alza en la libra dólar, pudiera existir algunos pips al alza en el euro dólar, si el día de mañana tenemos más nuevos puestos de empleo que ayuden un poquito al mercado bursátil a llevarlo al alza. Vean que el mercado bursátil estuvo con una tendencia bajista en estas últimas semanas, pudiera ayudar un poquito a llevar también al euro dólar al alza. Pero nuevamente reitero, nos vamos a concentrar en las ventas en estos dos instrumentos, principalmente en el euro dólar, también en la libra dólar después de algunas correcciones, de acuerdo a cómo esté el sentimiento y cómo se vaya desarrollando el mercado. Vamos con más instrumentos, Vamos a analizar estos 4 principales instrumentos. El euro libra no lo opero mucho, el dólar yen también muy poco. Aún así, en unos minutos hay muchos que operan el dólar yen. Me piden que hagamos el análisis. Vamos con el dólar yen. Vamos con el resumen dólar yen, pensar en comprar el instrumento dólar yen. Se espera que el dólar se fortalezca mucho más que el yen japonés. Vamos con el dólar yen, ahí estamos rompiendo niveles de resistencia, ya los rompimos. Vamos a esperar algunas correcciones para pensar en comprar este instrumento. ¿Qué nos dicen los fundamentos? Pensar en comprar dólar yen. Ya rompe, por análisis técnico, rompe los niveles de resistencia y vamos a esperar algunas correcciones a estos niveles posiblemente, o incluso a estos niveles, que retroceda, que haga el pullback para pensar en comprar el instrumento dólar yen. Dólar yen, pensarlo en comprar después de algunas correcciones bajistas. Euro dólar, pensarlo en vender posiblemente después de algunas correcciones alcistas el día de mañana, algún cambio, alguna continuación de esa tendencia alcista que ha estado desarrollando ligeramente. Y libra dólar,
igualmente el día de mañana pensar en vender después de algunas correcciones alcistas. Vamos a ver cómo está el sentimiento para el dólar yen. Un segundo. Vamos a MyFX Book, dólar yen, vamos a cargarlo. Va a estar muy interesante el día de mañana. Realmente el mes anterior, poquito a poquito, he ido recuperando las pérdidas de los fundamentos, que fueron muy pocas, no fue mucho. Sigo llevando la cuenta en estas últimas semanas. Ya he operado mucho menos después de la experiencia de los últimos fundamentos. Estoy siendo mucho más precavido en la cuenta, con lotes mucho más pequeños, con riesgo que casi durante todo el mes de enero no han sido más del 1%. Vamos con el instrumento dólar yen. Vamos con el instrumento dólar yen. Vean ahí, existe un volumen vendedor. Han querido subirse esa tendencia bajista. Existe un volumen vendedor, analizando solo la parte roja. Existió una tendencia a querer comprar, siguiendo la tendencia alcista anteriormente, pero luego ahí inician con la venta, quieren subirse esa tendencia bajista, generan un rompimiento de los niveles de resistencia, llevan el instrumento dólar yen al alza. No es momento para comprar en este momento. Vamos a esperar las correcciones. Quienes el día de mañana no se quieran quedar fuera del mercado, yo no lo voy a hacer, pero quienes no se quieran quedar fuera del mercado pueden hacer algunas operaciones, por ejemplo, de venta, pero con lotes muy pequeños antes de los fundamentos, con lotes muy pequeños, venta euro dólar, venta libra dólar, y finalmente compra en dólar yen. Antes de los fundamentos, o quienes quieran ser más precavidos, esperar el fundamento, esperar que estas correcciones se puedan dar, que posiblemente el euro dólar pueda desarrollar una tendencia al alza. La libra dólar, bueno, la corrección que estamos esperando. Finalmente el dólar yen una tendencia bajista, un pullback, digamos así, ya hizo rompimiento, un pullback para poder pensar en comprar el instrumento dólar yen. Vamos con más instrumentos, vamos ahora con el instrumento libra yen que tenemos en la tabla, libra yen, pensar en comprar, libra yen, pensar en comprar. Estamos todavía lejos de los niveles de resistencias que hemos graficado tomando en cuenta los picos anteriores, las crestas anteriores. Todavía no la ha atravesado. Vamos a ver qué tenemos en el sentimiento de mercado según MyFX Book. Vamos con la libra yen. Ahí nos está cargando, señores. Vamos a ver qué está haciendo la masa. Libra yen, pensar en comprar el instrumento libra yen. Nos está cargando. Dejan de comprar. Las ventas todavía no están por encima de los niveles anteriores. Están dejando de comprar. La libra yen pudiera seguir con una tendencia alcista, están dejando de comprar, hay un volumen inferior a los niveles anteriores en la parte compradora, la masa no está comprando, pudiera seguir llevando el instrumento libra yen al alza sin ningún inconveniente en las próximas horas hasta el día de mañana o después de los fundamentos, pudiera seguir llevando el instrumento libra yen al alza. Incluso, pues para todo este año 2014 estimamos que la libra yen pueda continuar con una tendencia alcista. Vamos a finalmente analizar el instrumento euro-yen que tenemos para el instrumento euro-yen. Todavía no toca los niveles. Es un nivel de resistencia que hemos graficado más o menos ahí. Todavía estamos a unos pips de distancia. Todavía no la ha roto. Vamos a ver qué nos dice el sentimiento. El euro-yen estamos apostando según los fundamentos a venderlo. Si estamos estimando comprar el dólar yen o que el dólar yen y la libra yen se vaya con una tendencia alcista, posiblemente el euro yen se pueda mantener un poco lateral. Vamos a ver qué nos dice el sentimiento en euro yen. Vamos a ver, estamos esperando que el euro se debilite. Qué tan débil puede ser el euro o si la libra yen puede estar mucho más débil que el euro, que el Banco Central de Japón sigue inyectando más yenes en el mercado, mucho más que el Banco Central de Europa, que existen más yenes, y finalmente el euro yen pudiera continuar con una tendencia al alza. Vamos a ver. Recuerden que los bancos centrales solo establecen las políticas y finalmente quien de alguna forma tratan de llevar el mercado pues a un nivel que los favorezca como nación.
pero finalmente también va a influir en el mercado, pues el mismo sentimiento del mercado. Vamos, oferta y demanda. Vamos con el sentimiento para el euro-yen que tenemos. Están dejando de comprar. Queremos ver si existen volúmenes inferiores. Están dejando de comprar, están apostando por vender. Muy similar a los instrumentos dólar-yen y libra-yen. Y pudiera continuar con una tendencia alcista. Pero existe más probabilidad de estos tres instrumentos, dólar-yen, euro-yen y libra-yen. Existe más probabilidad de éxito tanto en el dólar-yen como en el instrumento libra-yen, a pensar en comprar antes de pensar en comprar en el instrumento euro-yen. Incluso yo apostaría un poquito más a pensar en comprar en el instrumento dólar-yen. Estamos casi seguros que el dólar pues va a estar fortalecido y que el yen posiblemente todavía continúe con su debilitamiento. Finalmente, haciendo un resumen de estos instrumentos que hemos estado analizando, principalmente recomendaría operar tres instrumentos. Pensar en vender en el instrumento euro-dólar, posiblemente, a pesar de que el día de mañana tengamos algunos fundamentos que posiblemente pueda traer al mercado a la baja, dependiendo de los resultados de desempleo. Si el día de mañana tuviéramos un resultado de desempleo pésimo, los niveles de desempleo en los mismos niveles, pero que tengamos menos puestos de empleo creados que el mes anterior, incluso de 50,000. Imaginemos que el mercado nos dé una sorpresa. No va a ayudar mucho al mercado bursátil, no va a ayudar mucho al mercado bursátil, lo va a traer rápidamente a la baja. Si el día de mañana, que es, pues, no creo que se dé, y esto sí pudiera traer el instrumento euro dólar rápidamente a la baja. Si el día de mañana tenemos puestos de empleo creados durante el mes de enero en el nivel de 100,000, 140,000, 150,000, pudiera impulsar un poquito al mercado bursátil al alza y esto no ayudaría mucho a llevar rápido al euro dólar a la baja. Puede ir unos cuantos pips al alza, 50, 20, 30, 100 pips, o se puede mantener en ese rango. Entonces, pero posteriormente, en largo plazo, que el euro dólar pueda continuar con una tendencia bajista, así como están las políticas de los bancos centrales. La libra dólar ya lo analizamos, pensar en vender después de algunas correcciones, y el dólar yen pues ha roto los niveles de resistencia. Vamos a esperar el pullback para pensar en comprarlo. Bien, señores, cualquier consulta, ustedes me pueden contactar a través de mi Skype EASFX. Muchos éxitos el día de mañana en su trading. Yo voy a estar muy al pendiente del fundamento. Voy a estar comerciando el día de mañana después de los fundamentos. Nuevamente, muchos éxitos el día de mañana en su trading. Muchas gracias y estamos en contacto en el transcurso del mes. Muy amable. Muchas gracias.